¿Quieres tomar mejores decisiones de inversión? Hola, soy Mauricio de Medina y quiero invitarte al Club del Inversionista, que consta de 12 sesiones en línea, podcast, lecturas, ejercicios, videos con expertos, el acompañamiento de un asesor y networking. Solo son 30 lugares. Regístrate ya. Hola, soy Mauricio de Medina en un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte, en la edición Entre Cabritos, para hablar de un tema que tiene que ver mucho con la lectura. Vamos a hablar de libros y para ello pues tengo como invitado, como siempre, a Joaquín Treviño. Aquí estoy. Y a Humberto Treviño. Hola. Como preámbulo puedo decirles que aquí en Monterrey el mes pasado, en octubre, se realizó la Feria Internacional del Libro, donde se reciben miles de personas que son asiduas a la lectura. Hay un espacio muy grande en el Fundidora y por toda una semana con un acceso libre, pues puede uno ir a dar vuelta para adquirir algún libro. Gente culta. Pura gente culta, ya lo dijo Joaquín. Y teniendo a dos ávidos lectores a mi lado, quiero preguntarles si ha habido un libro que nos quieran compartir, que de alguna manera les haya marcado y que ello les haya incitado a seguir un camino sobre ese tema o hacer un cambio en su persona. Joaquín, ¿qué libro te marcó? Bueno, la verdad es que yo vine un poco improvisado. Yo pensé que... Traje 3 libros, de hecho. Okay. Pero los voy a pasar rápido, no se preocupen, no los voy a aburrir. Mis padres son muy lectores. Yo creo que cada generación que va pasando, ahí me da la impresión que lee menos, ¿no? Antes creo que leían más la gente. Yo tuve la fortuna, tengo la fortuna de que mis padres conservaron muchos libros de cuando eran más jóvenes, ¿no? Tienen ahí muchos libros y clásicos, ¿no? Bueno, yo creo que yo tengo aquí 3 libros que son, creo yo, que los que más, vamos a decir, que me importaron, que me gustaron y que algo cambiaron en mí, dieron algo positivo en mi vida, ¿no? Agregaron valor en mí, por así decirlo. Yo empezaría primero con La Divina Comedia. Esta la leí en la secundaria, ¿no? Estaba muy fresco, ¿no? En aquel entonces, pero yo venía de ser monaguillo. Yo vengo de familia, al menos fui criado como católico, ¿no? Y este libro se me hacía muy interesante porque mezclaban la religión católica, ¿sí?, con la mitología griega. O sea, mezclaban ese tipo de temas y te ponen aquí un mundo muy interesante, ¿no? Esto no es como la Biblia, o sea, sí es ficción, ¿verdad? Pero me daba cuenta que como desde el Renacimiento, ¿no?, hacían cosas muy interesantes, muy padres de leer. Y encima me gustaba más porque tenía ilustraciones, ¿no?, de Gustave Doré, muy padres. Entonces, a mí me gustaba cómo desde hace mucho tiempo pues hacían obras como estas muy interesantes, ¿no? Que me las eché así, o sea, y encima aprendí como que de cultura, ¿no? O sea, quién eran los personajes, ¿no?, que salen ahí de la mitología, tanto como del cristianismo, ¿no? Esto fue como que mi etapa de la secundaria, así como que me fui desarrollando. Luego, es cliché, pero no lo valoran lo suficiente. Yo en la prepa, siempre andaba como que al día con el dinero, ¿no? Casi no me duraba. Entonces yo quería como que aprender a ahorrar mejor, ¿no? Y pues no siempre andar en ceros. Entonces me acuerdo que yo creo que me pedí por Amazon o compré este libro, El Pequeño Cerdo Capitalista. Yo creo que muchos ya lo conocen. Uno reciente, sí. Ajá. Pero fue como que medio popularzón, ¿no? Así en su momento. Este libro es muy simple. Y por el puro nombre como que suena medio raro, ¿no? O no tan serio. Pero lo que pasa es que a mí le tengo aprecio porque siento que me introdujo como que en las finanzas, ¿no?
Y es el valor, es la razón por la que yo le doy este valor, así, y lo puse en mis 3 libros. Porque te explica muy bien, alguien que viene de ceros, en temas de finanzas, te explica muy bien las cosas de una manera muy simple que cualquier persona puede entender, aunque no tengas el background que hoy día tenemos nosotros 3 aquí. Entonces, se lo aconsejo mucho a la gente que le tiene miedo, ¿no? O que evita el tema de las finanzas personales porque piensan que es aburrido, no lo van a entender o que pues es demasiado complejo, ¿no? Creo que este libro demuestra lo contrario y que les puede dar una introducción. Yo creo que con este pueden llegar a entender otros temas. Una clase, para que vean, creo que la pasé gracias a sí, de finanzas personales. Y ya el último, ya para no comerles mucho el tiempo, fue más reciente, fue este año, y ahorita que vivimos en tiempos muy estresantes, ¿no? Donde tenemos mucha presión sobre nosotros, y vivimos un mundo pues que a lo mejor no es tan positivo, que no nos deja ser muy optimistas, es el manual de Epicteto. Lo voy a explicar un poco. Me sorprende porque nos demuestra que los griegos, desde hace mucho tiempo, hace muchos años, miles de años, ya tenían cosas resueltas, por así decirlo. O sea, problemas cotidianos de hoy en día que tenemos, estos sujetos ya filosofaban, ya veían cómo resolverlos. Este cuate, Epicteto, fue de los que propuso el estoicismo, ¿no? Como filosofía. Es muy chiquito y creo yo que es digerible el libro. Es un manual donde te enseñan los principios de cómo ser un estoico, ¿no? O cómo introducirte en el estoicismo. Para los que no saben, el estoicismo es una rama de la filosofía en la cual te enseña a ser más sereno en tu mente y impides que seas influenciable muy fácil por factores externos, ¿no? De que a lo mejor una mala noticia o algo malo que te pase, pues que no te arruine, no te perjudique mucho pues tu estado mental, ¿no? Te da muchas reglas y te enseña a ser pues más sereno, ¿no? Y sobre todo te enseña a priorizar y discernir entre lo que vale la pena o no. Una regla muy padre que me enseñó este libro es sobre cuándo tomar una decisión o cuándo darle importancia a algo, que te dice siempre que te hagas 2 preguntas, ¿no? La primera es si esa cosa que te aflige está bajo tu control, ¿ok? O sea, ¿te vas a molestar por algo que ni siquiera puedes cambiar? ¿Que no tienes el poder de cambiarlo? Es la primera pregunta que te debes hacer. Si la respuesta es sí, pasas a una segunda pregunta, que es, ¿esa cosa que te molesta, te aflige o en la que quieres intervenir, afecta tus objetivos de vida, o en tu futuro, o en tus planes? Si la respuesta es no, pues déjala ir, no te preocupes por eso, prioriza otra cosa en lo que sí afecta en tu futuro. Pero si la respuesta es sí, bueno, ahí sí hay que tomar acción, ¿verdad? Y hacer algo para hacer un cambio, ¿no? Entonces, es un libro que pues sí me gustó mucho y que siento que me trajo como que más paz, ¿no? Y creo que a ustedes también les gustaría mucho. Por lo menos deberíamos todos conocer un poco de filosofía en algún punto de nuestras vidas. Nos vuelve, creo que, personas más estables y más sabias. Entonces yo creo que soné muy acá para alguien de mi corta edad, ¿verdad? Pero sí creo que estos libros dejaron un mayor valor en mi vida y como persona. Y me hace una persona más valiosa. Me comí mucho tiempo. Sí. No te preocupes, me ha llamado la atención la diversidad en tan solo 3 Sí, libros, me preocupé, ¿no? Que por lo menos sean, para que mínimo a alguien, uno de los 3 le interese, ¿no? Así, por eso fueron como que 3 cosas, son muy dispares, pero que para mí fueron importantes. Muy bien. Muy bien. Humberto, tú que eres un lector voraz, que has leído mucho sobre Tomás Moro, que yo creo que por ahí podría venir tu respuesta. ¿Qué libros o qué libro te han impactado? Bueno, mira, primero me gustaría a mí decir que hay libros que no son para leer. Ok. ¿Verdad? Y hay libros que sí son para leer, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar muy bien
entre un libro que es un diccionario, ¿verdad?, a un libro que es literatura. Entonces yo quisiera referirme a los libros que son literatura. En medio hay otros libros de tipo técnicos, ¿verdad?, que han sido unos muy buenos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo 3 o 4 libros de tipo técnico, de industria, de planeación, unas obras de Womack, de Michael Porter, de Robert Schwartz, etcétera, que tienen que ver con planeación y con desarrollo de la industria, que me parecen interesantes. Hay un libro de Mauricio de Medina que también es muy bueno, lo de Maestros en Inversiones, pero no son literatura, ¿verdad?, siendo buenos libros. Sí. Literatura está en el otro tema. Cuando hablas de literatura, hablas de Mark Twain, hablas de Ulysses Joyce, hablas de Shakespeare, hablas de Cervantes, hablas de Octavio Paz, de Gabriel García Márquez, etcétera, ese tipo de literatura. Entonces, yo para leer este tipo de literatura, lamentablemente leo poco y leo mal, o sea, tengo poca retención, ¿verdad? Pero sí alcanzo a detectar cuando leo un libro que verdaderamente me gusta y lo disfruto la literatura. Es como si fuera música, ¿verdad? A final de cuentas, una página de un libro es como una pauta musical. Tiene las mismas 24 letras que usamos todos los que escribimos en español, pero acomodados de manera diferente. Entonces ese acomodo que da la sintaxis, que da la forma de digamos, sobre todo la construcción, que es la sintaxis de la composición, es la que le da uno sabor, ¿verdad? En ese tipo de libros, por ejemplo, hay uno que ahorita, inclusive no lo acabo de leer, lo estoy leyendo ahorita, de Irene Vallejo, es una española, ganó el premio de Asturias creo que el año pasado o antepasado, que se llama El infinito en un junco. Okay. Es un libro verdaderamente delicioso de leer, más que por el tema que en sí es interesante, que es la historia de los libros, desde la época de Ptolomeo y la biblioteca de Alejandría y todo lo demás hasta nuestros días, pero lo hablo con un estilo y con un sabor literario, ¿verdad? Las palabras que usa, la forma como construye es verdaderamente una delicia. Entonces, para mí, cuando uno habla de qué libros lees, yo me refiero a estos libros. Los otros es para entender, para consultar, para aprender, pero son otros libros, son otra categoría, siendo buenos libros estos, pero de estos libros son los que, digo, yo distinguiría eso. Hablaste de la Feria Internacional del Libro. A mí la Feria Internacional del Libro, es cierto que va mucha gente, pero me sorprende ciertos libros que hay ahí, que eso a mí me parece francamente, con todo respeto, una tontería. Mucho esoterismo, mucha superación personal. Esos libros que te venden en la caja de Vips o de Sambors y que te dice el monje que vendió su Ferrari o quién se llevó mi queso, pa'l monte totalmente. Ese último está bueno. Los dos están malísimos. Entonces a mí este tipo de literatura es lo que me gusta. Decías tú de Tomás Moro, efectivamente yo he seguido la vida, obra y legado de Moro, y esa vamos a decir interés pues me ha llevado a leer 20, 25 biografías de Tomás Moro, ¿verdad? Que aunque eran la misma persona lo dicen de manera diferente, y él me ha llevado a leer pues todas las obras que él publicó, pero eso es digamos por una afición en particular de la persona, no tanto por una afición a leer. Entonces este libro de El infinito en un junco se lo recomiendo, es muy bueno, y sobre todo la forma como está construido. A veces dice unas frases con unas palabras que dices tú, pero ¿cómo puede ser esto? Es una belleza literaria. Yo quisiera comentar también, digo, qué bueno que Joaquín entonces el libro habla de este tipo de literatura. El del cerdo capitalista como que está más bien en medio, es otro nivel, ¿verdad? Sí. El otro de Dante Alighieri, perdón que me comente, pues es un libro clásico de literatura, pues obviamente una de las grandes obras de la literatura. Claro. El otro, y si te interesa el estoicismo, Arriano no es un buen autor para estoicismo. ¿No? Hubiera dicho Séneca. Sí. Ese es otro boleto. Pero ese cuento, yo por ejemplo Arriano nunca lo leería. Y voy a decir un criterio ahí. Yo cuando voy a ver una obra de un autor, es como cuando voy a ver una película, leo acerca de lo que voy a hacer, me explico. Es como cuando vas a cenar y tienes un platillo enfrente, quieres saber de qué está hecho y cómo está hecho. En el caso de la literatura, pues yo conozco a Arriano, ¿verdad? Y el arrianismo, y eso, das de cuenta, como inhibiría a que yo leyera algo sobre él en una materia tan importante como filosofía y el estoicismo. Entonces yo me iría a Séneca, me iría a otro tipo de autores, ¿verdad? Entonces, pero bueno, cada quien, tú por alguna razón llegaste a esto. Entonces, en pocas palabras, yo lo que quiero decir es de que yo cuando voy a leer algo soy bastante crítico de lo que voy a leer. Tengo que saber algo de la persona, que es el autor, ¿me explico?
es un criterio, ¿verdad? Alguna gente dice, no, este libro me lo recomendó mi compadre, y mi compadre, no, pues yo recomendaciones del compadre generalmente no sigo, ¿verdad? Entonces me gusta ver reviews, me gusta ver cosas así, y autores premiados, pero es muy importante. Entonces, yo creo que en México, bueno, lamentablemente se lee poco, estamos perdiendo eso. Las redes sociales han hecho que, pues estamos perdiendo nuestro vocabulario. Hay palabras que ya las estamos perdiendo, por la forma como nos comunicamos. Entonces, una vez comentamos, ese es uno de los signos de decadencia. Cuando una civilización pierde vocabulario, quiere decir que va de bajada. Hay unas historias por ahí de que, por ejemplo, lo que enriqueció el vocabulario, por ejemplo, la obra de Shakespeare. Dice, oye, más de la mitad de las palabras que existen en el vocabulario en inglés fueron desarrollos propuestas de Shakespeare, o igualmente en español, por Cervantes, me explico. Entonces ahora estamos perdiendo vocabulario. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que buscar obras que enriquezcan el vocabulario, como esta que yo digo de Irene Vallejo. He dicho. Muy bien, me da gusto estar rodeado de gente que tiene esa diversidad. Tal vez yo no tengo esa diversidad de lecturas. Yo creo, y es una frase de Robin Sharma que escribió la del monje, que dice que leer un libro del monje que vendió su Ferrari. En la torre. Pero hay una frase en uno de sus libros que dice, leer es como tomarse un café con el autor, y se la compra. Hace tiempo también, en redes precisamente, una persona puso, si tú te haces el compromiso de leer un libro cada mes durante 4 años, tú vas a estar en un nivel sobresaliente sobre el tema o los temas que hayas elegido. Me gustó la idea, debo decir que llevo con ese ejercicio, estoy cumpliendo casi 3 años, me falta 1. ¿Pero el monje que vendió su Ferrari lo estás contando en los libros o no? No, ese no. De este nuevo ejercicio, de este nuevo ejercicio. Pero Robin Sharma tiene muchos libros, sí, explota mucho los temas, ¿no? Pero bueno, creo que tiene algo bueno rescatable, como esa frase. Yo creo que me he dirigido a cuestiones que tienen que ver con inversiones, porque es un tema que me atrae, me gusta, a eso me dedico. El emprendimiento también es algo que está muy en mí. Y las biografías, ¿sí? Me gustan las biografías de Rey Dalio. Me gusta en cuestión de emprendimiento, Nunca Pares, el que desarrolló los tenis deportivos Nike. Se me hace un buen libro. Cuando estaba muy chavo, vamos a decirle así, 14 años tal vez, leí un libro que ya no he podido encontrar, que se perdió, que se llamaba Triunfar es algo muy divertido, y recopilaba la historia de personajes mexicanos, empresarios, artistas, de diversas ramas que habían alcanzado lo que algunos definen éxito, ¿no? Y cada quien daba su definición de éxito, ¿no? Alguno llegó a decir, si no me pagaran por trabajar, yo pagaría por hacerlo. Y se me quedó, ¿no? Y como que llegar a ese grado lo tenía, pues, en ese nivel de experto en su profesión, ¿no? Entonces creo que ese me ha gustado mucho. Hay uno, era ya en la universidad, y yo creo que por eso a este podcast le puse Aprende, Ahorra e Invierte, nada más que él lo llamó Ahorra e Invierte, yo le puse lo de Aprende. Era un asesor en inversiones en Estados Unidos, falleció, pero creo que ese también me ha influenciado de manera importante. Entonces, pues ahora en esta etapa de mi vida, sigo todavía como que con esa vertiente, porque hay demasiada bibliografía que no nos alcanzaría la vida, pues, para leer todas estas magníficas obras, ¿no? Entonces tiene que ser uno muy selectivo sobre en qué lee, pero eso sí, y como dice Charlie Munger, una persona que realmente quiere trascender o triunfar o mejorarse, pues debería estar dispuesto a ser un lector o un aprendiz de tiempo completo
y durante toda la vida. Sí. Yo nomás ahí destacar, digo, otra vez insisto en esto de que, y por eso quise empezar con esa frase de que hay libros que no son para leer, sino más bien para consultar. Entonces yo creo que hay muy claramente diferenciar los libros que son, digamos, como estos, digo, muy básicos de consulta, un texto de física, ¿verdad? O de álgebra, pues no es para leer, me explico, pero es un libro. Luego están en medio todo esto que tú comentaste, que son libros del trade, de un oficio, de una industria, etcétera, como lo que yo también he leído, y que tampoco son literatura, me explico. Y luego está lo que es auténticamente literatura. Yo creo que hay que destacar a eso, hay que leer literatura, porque inclusive hay que leer biografías. Dices, he leído biografías, pues sí, has leído biografías, y qué bueno, de inversionistas, de gente exitosa en los negocios, etcétera, y eso pues hay que leerlo. Pero hay otras biografías, pues, la biografía de Winston Churchill, o la biografía de Alejandro el Magno, la biografía de... Son cosas que y que sí se adentran en el terreno de la literatura, ¿verdad? Por ejemplo, los libros que nos compartió aquí Joaquín, y para mí, por ejemplo, la Divina Comedia, pues sí es literatura. El otro también es literatura, de Arriano, que bueno, es una literatura que digo, yo en lo personal no recomiendo, por alguna razón más bien en mi defensa también leí Meditaciones. De fe, ¿verdad? Es una cosa que es un cuate medio, en fin. Y lo otro, pues para mí no es literatura, ¿verdad? Digo, no digo que sea malo un libro, claro, pero no es literatura, está en medio, me explico. Entonces eso es lo único que quería yo destacar, de que sí recomiendo leer literatura, ¿verdad? O sea, volver al tema de las lecturas clásicas, que no son clásicas porque de hace muchos años, como libro de Irene Vallejo, pues lo escribió hace 4 años. Es muy actual, pero es literatura. No sé si me expliqué. Y es cultura también, no sé. Muy bien. Muy bien, Joaquín. Humberto, quiero cerrar con esta frase de Mark Twain que dice: si usted sabe leer y no lee, es como si no supiera leer. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante, así que comenta, dale me gusta y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio, mauriciodemedina.com. Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte.